Bueno, continuamos en este segundo video de la clase número 2. Vamos a ver la clasificación de, de los materiales con base en su estructura. ¿Ok? Solamente vamos a comentar sobre eso. Como mencionamos con anterioridad, el término estructura se refiere al arreglo de los átomos de un material, a la estructura de una escala microscópica y se le conoce como microestructura. ¿Ok? Esto se puede ver en diferentes escalas, que va a unas cuantas unidades Angstrom a unos milímetros. Unas unidades Angstrom son algo muy pequeñito. ¿Ok? Nosotros aquí podemos ver que algunos materiales cristalinos pueden estar en forma de cristal y se les conoce como monocristales. Otros consisten en varios cristales o granos y se les conoce como policristales. ¿Ok? Las características de los cristales, como son el tamaño, la forma, etcétera, y de las regiones entre ellos conocidas como límite de grano, también afectan a las propiedades de los materiales. ¿Ok? Vamos a ver por aquí otra cosita. Y aquí tenemos nosotros esta figura. A ver, ¿dónde está? Por aquí. No me pasa. Aquí está. ¿Ok? Aquí están cristalinos, monocristales, granos, policristalinos y límites de grano. Aquí podemos ver una micrografía de acero inoxidable que muestra granos y límites de grano. O sea, algo 100 micrómetros. O sea, es una escala muy pequeña. Ahora bien, ¿qué efectos ambientales y de otras índoles puede haber? Las relaciones estructura-propiedad en materiales fabricados para formar componentes con frecuencia están influidas por el contorno y el entorno al que el material está sujeto durante el uso. Esto puede incluir la exposición a altas o bajas temperaturas, esfuerzos cíclicos, impactos súbitos, corrosión u oxidación. Estos efectos también deben tomarse en cuenta en el diseño para asegurar que los componentes no fallen inesperadamente. Una de las principales debe ser la temperatura. Los cambios de temperatura alteran drásticamente las propiedades de los materiales. Y aquí tenemos nosotros esta tablita, ¿ok? Los metales y las aleaciones que se han reforzado por medio de ciertos tratamientos térmicos o técnicas de formación perderán su resistencia cuando se calienten. Un recordatorio trágico de esto es el colapso de las vigas de acero utilizadas en las torres del World Trade Center del 11 de septiembre de 2001. Las altas temperaturas cambian la estructura de las cerámicas y ocasionan que los polímeros se fundan o carbonicen. En el otro extremo, las temperaturas muy bajas pueden ocasionar que un metal o un polímero fallen de manera quebradiza, aun cuando las cargas aplicadas sean bajas. ¿Ok? Aquí vemos el nivel de resistencia, ¿ok? Y la temperatura a la cual va a ceder la resistencia. Podemos ver que el polímero tiene una resistencia alta, una temperatura inicial. Bueno, no resistencia alta, tiene una resistencia muy por debajo de la media. Y como se aplica la temperatura, va a tener una caída, ¿ok? Casi vertical en un punto de temperatura. Su resistencia va a caer a cero. El aluminio está un poquito más de la mitad cuando está a una temperatura ambiente, por decirlo de alguna manera. Pero luego cuando se le va aplicando temperatura va cediendo hasta llegar a una pendiente muy inclinada, hasta llegar casi a vertical a una temperatura inferior a 1000 grados. ¿Ok? Si se refuerza con fibras, el compuesto de aluminio reforzado con fibras va a tener una gráfica diferente, un poquito diferente. Va a tener una resistencia conforme pasa la temperatura casi constante, pero va a llegar casi a pasado el nivel del aluminio sin reforzar y va a caer su resistencia. O sea, no va a tener un punto de flexibilidad, sino va a tener la resistencia y de repente va a ceder casi a 1000 grados, ¿no? Tenemos que las superaleaciones de níquel empiezan con una resistencia casi máxima, superior, muy superior, pero va a tener una caída leve conforme pasan los 1000 grados y luego va a caer a los 1500 aproximadamente y va a ceder. Y las cerámicas, su caída es como gradual, un poquito más gradual. Empieza alto y va descendiendo conforme pasa la temperatura hasta casi llegar a los 3000 grados. Y el compuesto de carbono-carbono es el que tiene mayor resistencia y puede soportar mayor temperatura. Dice, el aumento de la temperatura por lo general reduce la resistencia de un material. Y los polímeros no solo son adecuados a bajas temperaturas. Algunos compuestos, tales como los compuestos de carbono-carbono, aleaciones especiales y cerámicas tienen excelentes propiedades a
altas temperaturas. Y bueno, ya que mencionamos esto, eh, este resquebrajamiento a bajas temperaturas fue un factor que ocasionó que en el caso del Titanic se fracturara y se hundiera. De manera similar, el Challenger, que sería este de aquí, en 1986 se debió en parte al resquebrajamiento de las juntas de obturación o de caucho. Las razones del por qué algunos polímeros y materiales metálicos se vuelven quebradizos son diferentes. Estos conceptos vamos a verlo un poquito más adelante. Aquí podemos ver que las partes y que fue algunos comentarios: motores aerospikes integrados, superficie de vuelo operada eléctricamente, forma de fuselaje aerodinámico, losetas metálicas de protección térmica, aerocubiertas de materiales compuestos, tanque de combustible de material compuesto y estructuras térmicas de titanio. Todo esto para aguantar diferentes temperaturas y velocidades de reingreso. Pero hubo un fallo por ahí en algunas juntas que desató la tragedia, ¿no? El diseño de los materiales con resistencia mejorada a temperaturas extremas es esencial en varias tecnologías relacionadas con la aeronáutica. A medida que se alcanzan velocidades más altas, ocurre más calentamiento de la cubierta del vehículo debido a la fricción con el aire. Al mismo tiempo, los motores operan de manera más eficiente a temperaturas más altas, por lo que para lograr mayor velocidad y mejor rendimiento de combustible, nuevos materiales han aumentado de forma gradual las temperaturas permisibles para la cubierta y el motor, pero los ingenieros de materiales se enfrentan continuamente con nuevos retos. Siempre ese es lo principal, siempre ir hacia adelante e ir mejorando los materiales. Otra de los elementos o efectos que puede haber es la corrosión. La mayoría de las veces la falla de los materiales sucede como resultado de la misma corrosión y de algunas formas de sobrecarga de tensión. La mayoría de los metales y polímeros reaccionan con el oxígeno u otros gases, particularmente a temperaturas elevadas. Los metales y las cerámicas pueden desintegrarse y los polímeros y las cerámicas no provienen de óxidos y pueden oxidarse. Los materiales también son atacados por líquidos corrosivos, lo que lleva a la falla prematura. El ingeniero se enfrenta al reto de seleccionar materiales o recubrimientos que provengan estas reacciones y permitan la operación en ambientes extremos. En aplicaciones espaciales se puede tener que considerar los efectos de la presencia de la radiación, la presencia de oxígeno atómico y del impacto con escombros. Otros de los elementos que podemos nosotros encontrar aquí es la fatiga. La fatiga en muchas aplicaciones, los componentes deben diseñarse de manera que la carga sobre el material no pueda ser la suficiente como para ocasionar una deformación permanente. Sin embargo, cuando se carga y descarga el material miles de veces, puede comenzar a desarrollarse pequeñas fisuras y el material falla a medida que estas fisuras van creciendo. A eso se le conoce como falla por fatiga. Al diseñar componentes de soporte de carga debe tenerse en cuenta la posibilidad de fatiga del material, y ya hay cálculos y tablas sobre hablando de esto de fatiga del material. Y por último, de esta tabla, vamos a poder encontrar eh, lo que es la velocidad de deformación, ¿ok? Velocidad de deformación. Puede conocerse el hecho de que Siliputi, un plástico basado en la silicona, no en silicio, puede estirarse de manera significativa si se jala lentamente a una velocidad de formación pequeña. Si se jala rápido, velocidad de formación alta, se rompe y puede ocurrir un comportamiento similar con varios materiales metálicos. Por tanto, en varias aplicaciones debe considerarse el nivel y la velocidad en la cual se va a deformar el material. En muchos casos, los efectos de la temperatura, la fatiga, el esfuerzo y corrosión pueden interrelacionarse, y en otros efectos externos podrían afectar el desempeño del material. Ahora bien, diseño y la selección del material. Cuando se diseña un material para una aplicación dada, debe considerarse un número de factores. El material debe poseer las propiedades físicas y mecánicas deseadas y debe ser capaz de ser procesado o fabricado en la forma deseada, y debe proveer una solución económica al problema de diseño. La satisfacción de estos requerimientos de manera que proteja al ambiente, quizás alentando el reciclaje de los materiales, también es esencial. Al cumplir con estos requerimientos de diseño,
el ingeniero debe tener que hacer una variedad de compensaciones para poder generar un producto útil, pero comercial. Como ejemplo, el costo del material se calcula por lo general con base en el costo del kilo o por kilo y debe considerarse la densidad del material o su peso por unidad de volumen en el diseño y selección. Por ejemplo, aquí yo tengo una tablita que me va a servir para eso. El aluminio puede costar más por kilo que el acero, pero solo pesa un tercio del peso de acero. Aunque las partes hechas de aluminio deberán ser más gruesas, las partes de aluminio pueden ser menos costosas que las hechas de acero debido a la diferencia de peso. Ok, podemos aquí examinar esta tablita. El material de polietileno, resistencia kilogramos sobre metro cuadrado, o sea, un peso, una masa sobre un área, ok, 70 por 10 a la 4, sería 70 y sería 4 ceros, ¿no? Por ahí más o menos. La densidad, gramos sobre centímetros cúbicos, o sea, 0.83. Razón, resistencia peso, en centímetros, 8.43 por 10 a la 4. Esa es la razón que hay entre la resistencia y el peso del polietileno. El aluminio puro, 455 por 10 a la 4, densidad 271. La resistencia peso va a ser mucho mayor que el polietileno, 16.79, o sea, un poquito más del doble, casi o casi el doble. El que va a tener es el aluminio que está aquí, ¿sale? Este aluminio AL2 o 3, 21 por 10 a las 6. O sea, no, es mayor. Es mayor que lo que está aquí porque se 10 a la 4. La densidad 3.16 y la razón 0.66 por 10 a la 6. Y así va aumentando el epoxi, el acero aleado tratado térmicamente, la aleación de aluminio tratada térmicamente, compuesto carbono-carbono que dijimos que era muy resistente, 42 por 10 a la 6, 1,82.33 por 10 a la 6. Tiene mayor resistencia en comparación o en relación con su peso o con lo que pesa el material. ¿Ok? Diremos que tiene mayor resistencia en la aleación de aluminio tratada térmicamente, 60 por 10 a la 6, pero su razón resistencia a peso, o sea, pesa más o tienes que meterle más material para que resista lo mismo que un compuesto carbono-carbono. O si tienes que meter menos material carbono-carbono para que resista lo mismo que una aleación aluminio tratada térmicamente. A eso se refiere. Aleación de titanio tratada térmicamente, 12 por 10 a la 7. Este también es mucho mayor. Compuesto de Kevlar epoxi, que es 46 por 10 a la 6. Y una resistencia a peso que es de 3.13 por 10 a la 6. Y compuesto de carbono epoxi, que sería 56 por 10 a la 6. El que tiene mayor resistencia aquí podemos ver que es la aleación titanio tratada térmicamente del titanio, 12 por 10 a la 7. Y su resistencia peso, su relación es 0.27 por 10 a la 7. En algunos casos, particularmente en aplicaciones aeroespaciales, el peso es un tema crítico, dado que el peso adicional del vehículo aumenta al consumo de combustible y reduce su alcance. Con el uso de materiales que sean ligeros pero resistentes, pueden diseñarse vehículos automotrices o aeroespaciales para mejorar el rendimiento del combustible. Y muchos vehículos aeroespaciales avanzados utilizan materiales compuestos en lugar de aleaciones de aluminio. Estos compuestos, tales como los carbono epoxi, son más costosos que las aleaciones de aluminio tradicionales, pero sin embargo, el ahorro del combustible que se obtiene por la razón resistencia a peso mayor del compuesto puede compensar el costo inicial mayor de la aeronave. Es lo que decía, necesitamos menos material para que resista lo mismo. El cuerpo de uno de los últimos aviones Boeing, conocido como Dreamliner, está hecho casi por completo de materiales compuestos de carbono-carbono, y existen literalmente miles de aplicaciones en las que se aplican consideraciones similares. Por lo regular, la selección de materiales involucran compensaciones entre varias propiedades. En este punto de la explicación se espera que se pueda apreciar que las propiedades de los materiales no solo dependen de su composición, sino también en cómo se preparan los materiales, o sea, su síntesis y su procesamiento, y es más importante, de su estructura interna. ¿Ok? Vamos a quedar hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.